Bueno, hermanos, les decía que vamos a ver un resumen, un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Aquí tenemos un cuadro cronológico muy interesante de las 10 del reinado del norte, sus reyes y qué profeta estaba profetizando en ese momento con la línea de tiempo abajo, la línea de tiempo. Vemos aquí que el reino del norte duró menos tiempo. Usted ve que termina aquí ya el último reinado. Dura menos tiempo que el reinado del sur. Porque en el reino del norte, todos esos reyes, Jeroboam, Nadab, Basa, Ela, Simri, todos esos reyes eran reyes malos, reyes perversos, reyes que hacían lo malo delante de los ojos de Dios. A esos reyes Dios le envió profetas grandiosos como Elías, Eliseo, el profeta Amós, Oseas. Y luego tenemos el reinado del sur con reyes como Roboán. Algunos de estos reyes fueron malos, pero otros fueron muy buenos. Hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, quitaron imágenes, quitaron lugares altos donde se adoraban a ídolos. Pero entonces cuando moría ese rey, venía otro rey que entonces hacía lo malo otra vez ante los ojos de Dios. Y a cada rey tenía, por ejemplo, mire, Joel era el rey, era el profeta para estos tiempos. Abdías profetizó para Edom. Isaías, Miqueas, Abacú, Jeremías. Entonces Daniel y Ezequiel fueron los profetas que profetizaron ya en esta línea gris. Esta línea gris simboliza el tiempo del exilio, el tiempo de cuando Babilonia tomó a Judá y los exiliaron. Vimos en el capítulo 1 la manifestación de la gloria de Dios, aquellas ruedas, aquellos querubines magníficos que el hermano Alexi predicó en el capítulo 1, nos enseñó muy bien. Y no es la única vez que vamos a ver a estos querubines y vamos a ver esta rueda. En otros capítulos también aparecen estas visiones. En el capítulo 2 vemos el llamamiento del profeta, donde al profeta se le da a comer el libro. En el capítulo 3, Dios está preparando a Ezequiel, le está enseñando cuál es su función, su oficio, y es el oficio de atalaya, de informarle al pueblo de Israel el peligro que se acercaba. Esa era su función como profeta de Dios. En el capítulo 4 vemos ya cómo era la metodología que Ezequiel debía utilizar para enseñar lo que Dios le mandó a enseñar. Y la metodología era prácticamente armar un escenario para llamar la atención de la gente. Lo primero que él hizo fue que tenía que acostarse de un lado, dibujar la ciudad de Israel en un ladrillo y acostarse de un lado por una cantidad de tiempo y del otro lado por otra cantidad de tiempo. Luego debía preparar alimentos en un combustible no deseado y eso obviamente iba a llamar la atención del pueblo de Dios. Estas ilustraciones del capítulo 4 habla del asedio que iba a tener Jerusalén y que por ser asediada iban a llegar a comer cosas inmundas, cosas que son incomibles. O sea, como iban a tener tanta hambre y tanta desesperación, iban a llegar a comer cosas terribles. Luego, hay otra advertencia para el pueblo de Dios, pero a través de la ilustración del cabello. El profeta debía rasparse la cabeza y dividir el cabello en varias partes. Una parte de ese cabello lo iba a quemar al fuego. Otra parte de ese cabello lo iba a esparcir así en el aire. Y una pequeña partecita la iba a amarrar en su túnica, representando con ello
cómo el pueblo de Dios, Dios siempre iba a dejar un remanente. Hoy, el capítulo 9, vamos a ver ese remanente, cómo se identifica, cómo Dios sabe a quién salvar y a quién no, cómo sabemos nosotros cuáles serán salvos y cuáles no. En el capítulo 6 vimos que también Dios profetiza incluso en contra de los montes de Israel. O sea que ni siquiera los montes se iban a salvar. Y en el capítulo 7 vimos que ya el juicio de Dios era inminente. Varias veces se repite en ese capítulo, el fin viene, lo que significa que era inminente, que nada iba a poder salvar a la nación. Y el capítulo 8 vimos la semana pasada, como bien dijo nuestro hermano Alexis, Dios le permite a Ezequiel en visión ver la idolatría de Israel, ver la adoración, cómo Israel adoraba a otros dioses y lo bueno que ellos eran adorando a otros dioses y no a su Dios. Es increíble, hermanos, cómo nosotros a veces nos volvemos tan buenos haciendo cosas seculares y cuando se trata de las cosas de Dios, como que la hacemos melaganariamente. Bueno, Dios conoce mi corazón y Él sabe que yo lo hago de corazón. Pero no decimos lo mismo con el jefe. Bueno, el jefe sabe mi corazón y Él sabe que yo lo hago de corazón. O en la universidad. Bueno, el profesor hice la tarea mala. El resultado iba a ser menos 25, pero yo puse más 25. Pero Él conoce mi intención. Él sabe que yo lo quise hacer de corazón. ¿Te entiende, hermano? ¿Cómo somos tan buenos en otras áreas de la vida? Y en las cosas que tienen que ver con Dios, siempre decimos, Dios conoce mi corazón. Vemos que este pueblo era muy bueno en la adoración a otros ídolos, a dioses con D minúscula, y no eran tan buenos a la hora de ver al verdadero Dios, de adorar al verdadero Dios. Entonces, el capítulo 8, Dios le permite a Ezequiel ver en visión las abominaciones que había incluso en el templo de Dios. En el capítulo 9, que es nuestro capítulo, hoy veremos que Dios también le permite a Ezequiel ver en visión cómo mueren los culpables. En el capítulo 8, Ezequiel ve en visión las abominaciones de este pueblo. Y en el capítulo 9, entonces Dios le permite ver cómo ellos mueren, cómo los culpables mueren. Y lo primero que vemos en los dos versículos primeros, dice, y clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí 6 varones que venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. En este capítulo, hermano, vemos la entrada de 6 verdugos que vienen desde el norte. Y vamos a ver el mapa un momentito. Miren, esta parte aquí que está donde está el mouse es Babilonia. Esos 6 verdugos representan a Babilonia. Representan a los babilonios, que era la nación que Dios iba a usar para juzgar la maldad de Israel, la nación de Israel. Entonces, Babilonia, fíjese aquí donde está Jerusalén. Babilonia iba a sitiar a Jerusalén. Si vemos los puntos cardinales, Babilonia queda al este de Jerusalén. No tiene sentido que ellos vengan por el norte. Si ellos están al este, les saldría más cómodo venir directamente desde el este, ¿verdad?, hacia el oeste. Aquí tenemos a Egipto. Miren el Mar Rojo aquí, que fue el mar que tuvo que cruzar. Miren el río Nilo aquí.
fue el Mar Rojo que tuvo que cruzar Jerusalén para Israel, para llegar a la tierra prometida. Pero usted sabe por qué ellos tienen que seguir esta trayectoria, esta línea marrón, y van a venir por aquí, por el norte. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí, justamente aquí, está el río, que fue el río que tuvo que pasar con Josué, que la nación de Israel tuvo que cruzar ese río con Josué para llegar a la tierra prometida. Entonces, a los babilonios les sería imposible cruzar desde aquí. Por esa razón tienen que rodear todo el río Éufrates y venir por aquí, por el norte, para llegar a Jerusalén. Entonces tiene más sentido saber eso, que ellos van a venir desde arriba. Y como decía el hermano Alexis la semana pasada, y lo dijo hoy en el resumen, también hacia las puertas del norte era que estaba sentado el rey. Entonces, fíjense aquí como dice, ellos venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. Por ahí venían esos varones. Y dice que esos varones traían en su mano instrumentos para destruir. Y me llama mucho la atención la diferencia entre los instrumentos que traen aquellos varones y el instrumento que trae el varón de lino fino. Vamos a ver esto más adelante, pero primero quiero que veamos qué significa el lino fino. Algunos autores dicen que este varón es Jesucristo. No quiero decir donde la Biblia no dice. Sin embargo, podemos ver algunas cosas. Por ejemplo, cómo está vestido. Por ejemplo, el instrumento que trae. ¿Para qué utiliza ese instrumento que trae? Nos da la dirección de que puede que sea Jesucristo. En el Antiguo Testamento, cada vez que Jesucristo aparecía, cada vez que había una cristofanía, una aparición corporal de Cristo, nunca se dice que es Jesucristo. A veces se dice que es el ángel de Jehová. Por ejemplo, el ángel de Jehová se le apareció a Josué y le dijo, quita el calzado de tus pies. Lo mismo que le dijo Dios a Moisés, se lo dijo a Josué. Y nosotros entendemos que por esto es Jesucristo, pero incluso permite adoración. Lo vemos allá en el horno de fuego, junto con Sadrach, Mesach y Abednego. Aquel cuyo el mismo Nabucodonosor, rey de Babilonia, dice, pero que este es hijo de los dioses. Tiene el parecer del hijo de hijo de dioses. Entonces, nunca se dice literalmente, este es Jesucristo. Pero por ciertas características uno puede determinar que es Cristo. Por ejemplo, el que esté vestido de lino nos enseña lo siguiente. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 39, versos 27 al 29, dice la palabra de Dios, igualmente hicieron las túnicas de lino fino, de obra de tejedor, para Aarón, para sus hijos. O sea, que el lino fino era para los sacerdotes. Pero también dice ahí que era también para Aarón. Aarón era el sumo sacerdote, el único que tenía el permiso de entrar directamente al lugar santísimo. Todos los demás sacerdotes debían ministrar en el lugar santo, pero el sumo sacerdote podía entrar directamente a la presencia de Dios a interceder por el pueblo. Pero dice el verso 28, asimismo la mitra de lino fino, la mitra es el gorro que usaba el sumo sacerdote, y los adornos de las tiaras de lino fino, y los calzoncillos, los pantaloncillos también debían ser de lino, incluso debían ser de lino torcido. El lino torcido es lo mismo que el lino fino, lo único que ellos los tejían más fuerte
por eso le llaman torcido. Era una especie de trenza que se hacía con estos hilos para hacer el calzoncillo de una manera más fuerte, para que no se deshiciese la tela fácil. También el cinto de lino torcido, de azul, púrpura, carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Ven, ese era el vestuario de un sacerdote y de un sumo sacerdote. Pero también dice en Apocalipsis, capítulo 19, versos 7 al 8, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido, qué bendición, se le ha dado la oportunidad, se le ha permitido que se vista también de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Sabe por qué? Porque el lino fino es las acciones justas de los santos, hermanos. Entonces, el hecho de que este hombre esté vestido de lino fino nos llama mucho la atención. Porque los sacerdotes se vestían de lino fino, los reyes se vestían de lino fino. La iglesia, la esposa del Cordero, será un día vestida de lino fino, representando las acciones justas de los santos. Miren, déjenme decirle una cosa, cada simbología del matrimonio, cada cosa tiene su simbología. La mujer al vestirse de blanco simboliza que llega pura al matrimonio, que nadie le tocó antes de casarse, pero hoy en día eso, vemos que Jennifer López se había casado, se ha casado 4 veces, y con el que estaba ahora, Alex Rodríguez, no era su marido y vivían juntos. Pero si ellos se hubiesen casado, ella se iba a vestir de blanco también. Pero también la simbología de vivir en la enfermedad, de la riqueza, en la pobreza, hasta que la muerte los separe, eso se ha perdido. Pues, como le digo, esa misma joven tuvo 4 matrimonios y contando. Pero aparte de eso, mis amados hermanos, cuando el pastor al final de la ceremonia dice, ahora puede besar a la novia. Ay, dígame usted. Eso significa que es ahora que usted tiene permiso de besar a la novia, no antes. Pero eso también se ha perdido. Nos llaman anticuados, nos llaman, ay, pero tú eres del pasado, ya eso ha cambiado. Eso no es... Bueno, pero usted ve que a la esposa del Cordero se le permitió vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Por qué? Porque el lino fino representa las acciones justas de los santos. Pero hermano, fíjese que estos hombres son 7 en total, 6 varones con instrumento para destruir, un varón vestido de lino fino, vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. En el versículo 3 vemos que la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, dice, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado. Usted sabe que en el lugar santísimo había un mueble que se llama el arca del pacto. El arca del pacto tenía una tapa, ¿verdad? Estaba tapado con una tapa chapada en oro, que tenía 2 querubines cuyas alas estaban en la misma dirección. La Shekinah de Dios, o la presencia de Dios hecha como representada en una nube, se podía ver y estaba sobre el querubín. Y dice aquí que esa presencia de Dios subió por encima del querubín sobre el cual estaba, y entonces fue hacia el umbral de la casa.
Eso significa que fue a la puerta de la casa, al inicio de la casa, con la intención de irse. Pero antes dice, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano. Antes de irse, el Señor, Jehová de los ejércitos, da asignaciones, delega funciones de lo que él quiere que suceda. Y al primero que llama es aquel varón, porque usted ve, aunque Dios está presto para ejecutar su juicio, pero Dios primero llama al varón de lino con la intención de salvar primero. Aunque Dios está guapo y molesto, Dios llama a este varón primero con la intención de salvar. Qué bueno es nuestro Dios. Y dice aquí que llamó Jehová, y vamos a ver el mandato que Dios da. En el verso 3 dice, llamó Jehová al que estaba vestido de lino, que tenía en su mano el tintero de escribano. ¿Y qué le dijo? Le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Óigame, el trabajo, primero, ¿cómo está vestido? Está vestido de lino. Segundo, las herramientas que tiene. Tiene una pluma y tiene tinta. ¿Y cuál es la asignación que Dios le da a este hombre, a este varón? Ponle una señal en la frente. ¿Pero a quiénes? ¿A todo el mundo? No. A los hombres que gimen y que claman. Hermanos, aunque la maldad era mucha y aunque había mucha gente haciendo daño, haciendo cosas perversas, como las abominaciones que vimos la semana pasada, que muy bien hermano Alexi explicó. Aunque había gente haciendo eso, hermano, había un grupito que veía esas abominaciones y estaba llorando por eso. Me encanta ese verso de aquel himno del himnario. Si se apartan otros de la senda, sigue tú a Cristo. Sigue a Cristo. Él es tu amigo más fiel. Hermanos, estamos viviendo en este tiempo donde la mayoría, donde hablar de Dios es considerado un crimen de odio. Hablar de pecado, hablar de que la homosexualidad es pecado, de que el aborto es pecado, es considerado un crimen de odio y te pueden bloquear tus cuentas. Pero tirar basura a la calle como el sexo ilícito, como estas canciones urbanas y toda esa cosa, eso está bien. Hermanos, estamos en ese tiempo. Pero ¿a quiénes Dios va a marcar en su frente? A aquellos que lloran por justicia, como lo dice las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, serán saciados. Y bienaventurados los que lloran por el pecado, como están llorando estos. Se les pondrá una señal, y ese es el trabajo del escribano. Y déjeme decirle, Cristo, las marcas o los sellos representan propiedad. Cuando este hombre viene y marca en la frente, está diciendo, estos son míos, son de Dios. En Apocalipsis capítulo 7, versos 1 al 3 dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían a los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Estos ángeles estaban preparados para hacer daño. Pero antes de que ellos se ejecuten, dice aquí, vi también a otro ángel que subía desde donde sale el sol
y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder para hacer daño a la tierra y al mar. Y él les clamó diciendo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, ¿hasta qué? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Mucho cuidado con hacer daño, hasta que hayamos marcado a los siervos de Dios. Las marcas o las señales de Dios, vemos los 144,000 sellados. Vemos, hermanos míos, el arca de Noé. Vemos la casa de Rahab, que fue marcada con un pañuelo afuera. Vemos los marcos de las puertas allá cuando visitó el ángel de la muerte a Egipto, que estaban marcados con la sangre del cordero. Y hoy, ¿cuál es la marca de Dios? ¿Cuál es el sello de Dios? La palabra de Dios dice que nosotros, habiendo creído, fuimos sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el sello de Dios. Dice que son las arras. Es el anillo de compromiso de Dios con nosotros. Es por eso, hermano, que yo no entiendo ciertas doctrinas mundanas que ven a los demonios en todos los lados. Yo tengo un conocido amigo cristiano que él dice que él ha visto cristianos siendo poseídos por demonios y que él ha tenido que orar por ellos para sacar esos demonios. Y yo dije, hermano, es imposible que un demonio pueda entrar en la vida de un cristiano, porque el Espíritu Santo de Dios está en él. Y donde habita el Espíritu de Dios, ¿qué dice la Biblia? Allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Sí, Satanás puede influir en las circunstancias de nuestra vida, como lo hizo con Job. Mató a sus 10 hijos, le quitó todo lo que tenía, pero siempre fue con el permiso, con la anuencia de Dios. No hay manera, hermanos míos, que un demonio pueda tocarnos. Nosotros somos sellados y ese sello de Dios es lo que nos diferencia del resto. Entonces vimos que lo primero que Dios hizo es sellar a los suyos. Ahora, verso 5 en adelante dice: y a los otros, ¿cuál fue el mandato que Dios le dio a los otros? A aquellos, recuerden, esos tenían en sus manos instrumentos con el propósito de destruir. Y a los otros, oyéndolo yo, Ezequiel especifica esto, fue con mis oídos que yo lo oí: pasad por la ciudad en pos de él. Y usted sabe lo que significa la palabra en pos. La palabra en pos significa después de él. Correcto. Después de él. Y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Y fíjense el listado: jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Debían ser muertos, hermanos. Además, debían comenzar, fíjese ahí, y comenzaréis por el santuario. Y dice aquí que debían comenzar por el santuario. Hermano, cuando Dios ejecuta su juicio, Él empieza por lo que se supone que deben dar el ejemplo. La Biblia dice: no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Sí, es un privilegio enseñar. Es un privilegio enseñar. Es un privilegio subirse a un púlpito.
pero es una gran responsabilidad. Pablo le dijo a Timoteo, procura con mucha diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra, que traza bien la palabra, que enseña bien la palabra de verdad. Cuando nosotros nos subimos al púlpito, hermano, el primer espectador es Dios. Qué feo es cuando usted manda a alguien a decir algo. Mira, dile a fulano que esto y esto y esto. Y usted escucha que la persona está dando el mensaje de manera equivocada. Usted va y lo corrige de una vez. Espérate, no fue eso lo que yo dije. Imagínense nosotros subiéndonos al púlpito a decir y enseñar la palabra de Dios. Dios nos está escuchando. Y debemos trazar bien la palabra de Dios. Entonces, Dios le dice que deben comenzar por el santuario. Y dice, comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Comenzaron por el templo, hermano. Y les dijo Dios a estos hombres, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Mire, hermano, el pueblo de Israel creía que Dios iba a preservar su templo. El pueblo de Israel creía que al menos Dios iba a preservar y a cuidar su templo. Y mire, por el templo que empezaron. Cuando Babilonia entró a Jerusalén, comenzó por el templo. Y acuérdense que Nabucodonosor se llevó consigo los instrumentos que se usaban para adorar a Dios, los vasos de oro, los instrumentos de oro que se utilizaban para honrar a Dios. Nabucodonosor los tomó todo y se los llevó. Y esos fueron aquellos instrumentos que el rey Belsasar estaba borracho y tomó esos instrumentos y empezó a beber con ellos. Y entonces apareció la mano de Dios que escribió Mene, Mene, Teken, Uparsin. Y entonces vino Daniel y le tradujo lo que Dios quería decirle por medio de esas palabras. Ahora, uno dirá, ven acá, Dios no se sabe todos los idiomas. Sí, pero Dios quería que su siervo, que el siervo de Dios, Daniel, en representación, tradujese esas palabras. Así que mis amados hermanos, vemos aquí que estos varones tenían la intención de destruir y comenzaron por la casa de Dios. Ezequiel en esa visión está contemplando todo esto y entonces le hace un clamor a Dios. Dice ahí, aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Jehová, destruirás todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén. Señor, tú no vas a dejar a nadie, incluso el remanente que dijiste que iba a permanecer. Dice Ezequiel que él se quedó solo. Eso indica que aquellos varones que iban matando gente, iban matando mucho más gente de lo que dejaban. Y eso siempre sucede, hermanos. Lamentablemente, dice la Biblia que la puerta que conduce a la vida es estrecha y lleva un camino angosto. Pero la puerta que conduce a la perdición es ancha. Y muchos son los que entran por ella. Muchos. Entonces, Ezequiel ve que están matando a todo el mundo, no están dejando a nadie. Y Ezequiel se tira al suelo y comienza, Señor, pero van a matar a todos. Y Dios le responde a Ezequiel diciendo lo siguiente. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande, sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas.
Hasta el momento, Dios no le ha contestado a Ezequiel, porque Ezequiel, la pregunta que Ezequiel hace es: Señor, ¿vas a destruir a todo el mundo? ¿No vas a dejar al remanente? ¿No vas a dejar a nadie? El Señor le está diciendo: la maldad es demasiada. Ellos merecen ese castigo. Mi ojo no va a perdonarlos. Y entonces Dios, hablando con Ezequiel, aparece el escribano otra vez, el hombre, el varón vestido de lino, interrumpe esa conversación para decir: y he aquí el varón vestido de lino, que tenía el tintero en su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Me acuerda aquella gran oración de Juan 17 en el verso 4, cuando Jesucristo, antes de ser arrestado, le dice a Dios: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Usted ve, este hombre que está vestido de lino, que tiene un instrumento para gracia, un instrumento para perdón, un instrumento para guardar, para marcar a aquellos que han de ser salvos. Aquel varón que Dios le da el mandato a él primero, porque aún Dios en su molestia, Dios sabe quiénes son suyos y Dios les guarda en medio de la adversidad, en medio de la pandemia, en medio de las dificultades de la vida. Dios le guarda, Dios le protege, Dios se asegura de que estén marcados y sellados, de que somos propiedad de Él, mis hermanos. Entonces, qué maravilloso Dios tenemos. Qué maravilloso Dios tenemos. Amén.